Y es un honor para nosotros recibir en Un Mundo Alucinante a Luciana Souza, autora de Cuando Nadie Nos Nombre. Luciana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Un gusto recibirte aquí, tener la posibilidad de hablar contigo a pesar de la distancia y conocer un poco más acerca de esta obra tuya, una novela, Cuando Nadie Nos Nombre. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación y bueno, espero que tengan ganas de leerla. Así mismo, aprovechando un poco también la facilidad que da la tecnología de conectarnos con autores aquí de la región, saber un poco de vos también como escritora, hace cuánto escribís, cómo empezó esto y también de dónde surgió la historia de tu novela. Bueno, yo escribo desde muy chiquita, desde antes de saber escribir ya contaba historias, o sea, soy más de la tradición oral, empezando a contar historias que en realidad eran una especie de mentiras o historias o fábulas que contaba cuando era muy chiquita y que cuando empecé a escribir, lógicamente las trasladé al papel. Y bueno, y después fui haciendo como un camino muy de estimulación también de mis padres, de ir a talleres y participar de espacios de escritura, que era lo que bueno, a mí me conmovía. Es que me puse a escribir antes de saber leer, entonces también ahí hubo un entrenamiento y una cierta educación que me faltaba en cuanto a herramientas, ¿no? Para escribir, era todo muy oral, mi, mi iniciación. Y bueno, con el tiempo seguí escribiendo, hace algunos años envié un manuscrito de una novela a una editorial muy chiquita que se llama Funesiana, que publica acá en Argentina, y mandé una novela que se llama Luro, es una novela corta. Eh, Ellos la publicaron y a los pocos meses tuve un reconocimiento de una organización internacional, que es el High Festival de Literatura, que reconoce a los autores, 39 autores menores de 39 años. Y bueno, yo quedé en esa especie de shortlist de 39 autores con Luro. Y ahí empezó un camino más de profesionalización y de publicación. De ahí tuve la convocatoria de Tusquets para reeditar Luro, porque bueno, esta editorial que me la había editado al principio era hasta artesanal, entonces había realmente muy pocas copias. Y, y el año, en 2022 salió Cuando Nadie Nos Nombre, que es una novela que en algunos puntos dialoga con Luro. Luro es una novela más corta, más sencilla, con una historia de una mujer embarazada, ¿no? Que trabaja en una estación de servicio a la vera de la ruta y que de repente se encuentra con un inmigrante africano que no sabe hablar español, y entonces en ese encuentro, digamos, transcurre la novela, mientras que Cuando Nadie Nos Nombre ya es una novela más del estilo familiar, donde se involucran muchos más personajes. Y surgió de alguna manera con la idea también de trabajar sobre la memoria, la vida, las generaciones, ¿no? Lo que queda, lo que trasciende, lo que no, las decisiones que a veces se toman dentro de una familia, que tienen que ver con los cuidados de los cuerpos, con los bienes materiales, con los bienes simbólicos. Y bueno, trabajé esta novela que no transcurre en Buenos Aires, que es donde vivo yo, sino en otra provincia que se llama La Pampa, que es la famosa Pampa, digamos, en Argentina, pero que transcurre en un pueblo que tiene una historia muy particular, porque es un pueblo en donde alguna vez existió un pueblo y ahora hay una serie de chacras y campos desperdigados, y hace poquito encontraron restos de ese pueblo que había sido de alguna manera enterrado por la historia, por el avance de la agricultura y un montón de situaciones que se dieron en ese lugar. Entonces es una novela de encuentros, es una novela de reencuentros familiares, también con un diálogo que se da constantemente entre el presente y el pasado, ¿no? Y hay un juego de distancias que tiene que ver con las distancias físicas y con las distancias temporales, en una especie de lugar que ha quedado en el olvido. Así que bueno, para trabajarla tuve, digamos, bastantes viajes y bastante investigación y por suerte mucha ayuda y buena disposición de quienes viven hoy ahí.
Exacto. Y contanos un poco cómo te surgió la idea de esta obra. O sea, ¿surgió de alguna necesidad tuya, de alguna curiosidad, alguna historia que conociste? ¿Cómo fue eso? No, yo en realidad estaba como en una situación de un poco de duelo, acababa de morir mi padre y no estaba con ganas de escribir particularmente sobre esa situación. Yo no trabajo con textos autobiográficos, pero sí había de alguna manera una especie de conversación que necesitaba seguir acerca de el paso por la vida, la cercanía con la muerte y demás. Y la verdad es que el punto de inicio tuvo que ver con el personaje de la abuela, que es un personaje que está próximo a morir o bueno, muy en esa situación de umbral entre la vida y la muerte, que fue una situación que por ahí yo conocí un poco más de cerca. Y la verdad es que todo lo demás fue como un camino inexplorado, ¿no? El primer capítulo, la primera escena, me acuerdo que la escribí esa misma semana y que también de alguna manera, ¿no? A mí en lo personal, puede no importarle al lector, también me ayudó a escribir y seguir esa conversación, ¿no? Que yo de alguna manera tenía conmigo misma. Y después a mí lo que me pasa es que empiezo a escribir y voy descubriendo cosas que yo no sabía que tenía, ¿no? Como en algo que es muy lúdico, es muy lindo, a veces también puede ser un poco difícil de afrontar, o bueno, también de entender cómo van entrando esas situaciones a la historia, a la novela, ¿no? Cómo armonizarlo, pero eh, en general lo que me suele suceder es que después de un disparador, en este caso fue la situación de la abuela, que es un planteo que está en el primer capítulo,